Alyosha. No voy a decir que está roto, aunque lo parece, porque luego puede pasar lo que pasó con Yahoda. Además, no conocemos aún la consonancia estelar que se va a revelar seguramente en la 7.0 o incluso quizá más adelante. Además de que hay algo raro con las mecánicas de Sniesnaya, porque por ahora se conocen solo dos, pero sin embargo no sabemos cómo quiere evolucionar el meta con los siguientes personajes o hacia dónde van a conducirse las siguientes reacciones o mecánicas. Y además ya sabemos bastante del Torbellino Crío y del Stellar Conduct. Al mismo tiempo, este es el kit de Alyosha, así que bienvenidos. Podéis ver los gameplays mientras lo estoy explicando todo aquí abajo en la descripción en el Discord. Así que uniros al Discord y hay un canal Idelix donde podéis estar viendo todo el gameplay, la ulti en cámara lenta. Es muy bonita, saca unos perros, un perro muy bonito que va mordiendo y tal. Así que mientras vais al Discord a uniros para ver el gameplay, mientras explico todo esto, que sabéis que no puedo ponerlo aquí en pantalla, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por estar detrás de la pantalla. Tenéis 2 bendiciones lunares, ya sabéis cómo va, por apoyar el canal de forma free to play y dejar los puntitos del hype y suscribirse con campanitas, lo que más ayuda. Gracias por estar detrás de la pantalla, que aprovechen si están comiendo y bienvenidos e invitados a los streams, que vamos a estar reaccionando a todo esto en stream. Y vamos con el kit completo del nuevo 4 estrellas de la 7.0. Os adelanto que es sub DPS, es healer, es reaplicador y tiene bastantes buffos además. Bien, ataque normal, no hace nada .jpg, ya sabéis. Luego, habilidad elemental, tiene 2 modos, mantenido y pulsado. Esto es algo parecido a lo que hace Razor con la habilidad elemental cuando le mete un puño al suelo, que cuando la mantienes hace un área más grande. Pues este señor hace un área mucho más grande y siempre hay que dejarla pulsada para atacar a la mayoría de enemigos. Esto básicamente lo que hace es aplicar una marca sobre los enemigos y esta marca hace que cualquier usuario, o sea, cualquier personaje del equipo que golpea a estos enemigos recibe un bufo de ataque. Cooldown 15 segundos. Es un 4 estrellas que ya de base sale teniendo también cooldowns de Arconte. Ya sabemos que está todo evolucionando a que los cooldowns sean más bajos y las utilizaciones mucho más altas. Es la forma de optimizar el juego y el combate para que la gente prefiera los nuevos 4 estrellas a los antiguos, y eso está bien. Y ahora, ¿cuál es el bufo de ataque? A nivel 1 es un 14%, a nivel 10 se acerca al 30% actualmente, pero lo están cambiando en la beta para nivelarlo, porque luego hay una constelación que duplica literalmente este ataque. O sea, que puede llegar, si imaginar que luego en la beta lo cambien y tiene 40% a nivel 10, pues una constelación hace que tenga 80% de ataque. Y esto ya es una locura. No hay ningún personaje en el juego que te meta un bufo del 80% del ataque. Hay bufos generales como el de Nicolo, como el de Bennett, pero, y un pero siempre es interesante, no es un 80% de ataque. Por ejemplo, un 100% de ataque, un 80% en una Mabuika que tiene 1100 de ataque base, es meterle otros 1000 y pico de ataque. Tener en cuenta esto porque Sandrone también tiene ataque base muy alto. Cuidado con esto. Entonces, la habilidad elemental es extremadamente sencilla. Es literalmente lo que os acabo de explicar. Es hacer la elemental cargada, meter electro a los enemigos y aplicar un bufo, vamos a decir, al equipo, a todos los personajes que estén golpeando. Dice golpeando porque así se activa con los sub DPS. Luego, la Ultimate. La Ultimate invoca un campo donde el perrito va a estar mordiendo y cada vez que el perrito muerda va a aplicar electro para, por supuesto, estos 12 stacks que os explicaba siempre de Stellar Conduct, y aparte va a estar curando a los personajes del equipo. En este caso creo que es solo al personaje en campo. Tiene 14 segundos de duración, cooldown de 18, tranquilos que hay un dupe que hace que tenga mucha más duración que el cooldown. Tiene pues rotación de 18, que está bien, porque al final siempre os dije que los equipos del top 5 tienen rotación de 18, menos Skirk, que tiene 15 si la juegas a Nuke con C2, pero si juegas Skirk C0 a ataques normales con Yelan tiene rotación de 18, Mabuika 18, Zibai, Nefer, Flintstone 17, y coste de 70, porque además él tiene sinergias con la recarga de energía y al subir de nivel asciende con recarga de energía. Si os fijáis, también es bastante fácil la ulti y por supuesto que hay que tirarla porque esa reaplicación electro de la ulti sirve muchísimo para los stacks de Stellar Conduct para que haga más daño. Si llegas al máximo de stacks, que son 12, y este bicho va a reaplicar estos multi-hits bastante más rápido que el resto de personajes que conocemos a día de hoy, pues haces más daño. El máximo de stacks ya sabéis que te da el doble de daño en la reacción de Stellar Conduct y un 40% de daño crío electro dentro del campo de Stellar Conduct. Luego, las pasivas. Primera pasiva dice: cada vez que el perro golpea, que muerde, restaura vida al personaje activo, que esto es un talento, pero vamos, es lo que os explicaba de la ulti.
cura el personaje en campo en proporción 120% del ataque de Alyosha. Va con ataque y va con recarga. Pero lo bueno es que tiene como un cap de recarga y coincide muy bien con su recarga de energía. Tiene un cap para otro talento más. Dice, además, Alyosha, la habilidad elemental y la ulti aumentan su daño basado en su recarga de energía. Por cada 1% de energía le da un 0,35% hasta un máximo del 70% de daño adicional. Que esto sería irnos a más de 200 de daño, sinceramente. O sea, más de 200 de recarga. Pero creo que cuenta la recarga de energía base, es decir, que si cuenta la recarga de energía base, porque no dice por encima del 100%, entonces realmente es tener 140 de recarga de energía. La realidad es que para el coste de 70 hace falta un poco más de 140 de recarga. Aquí no dice por encima del 100% que es el base, pero quizá lo cambian, porque sabéis que cuando se habla de recarga muchas veces no se tiene en cuenta los 100% de recarga base que tienen todos los personajes. Pero bueno, es un talento que a más energía, más recarga de energía, más daño hace con sus skills. Spoiler, no va a importar, porque recordar que los equipos de Stellar Conduct, al igual que los lunares, tú la aplicación elemental, el daño base que se hace, pues no está mal, pero tú lo que necesitas realmente es que se reapliquen muchos multihits, tanto en el caso de Stellar Conduct para los stacks, como para el daño de Stellar Conduct del equipo, al igual que la mayoría del daño de los equipos de Nefer es Bloom lunar, no es el daño que está golpeando Hydro Columbina o el daño que está haciendo Dendro normal Nefer, ¿sabéis? Luego, siguiente pasiva. Dice, dentro de un campo del que se invoca con Stellar Conduct, cuando hay un personaje dentro de este campo, Alyosha entra en un estado nuevo, el esplendor que tienen todos los personajes nuevos que habéis leído, y dice, la precisión del cazador, que imagino que es el perrito, se activa, y todos los enemigos afectados por una marca que se activen con un personaje golpeándolos, es decir, el bufo de ataque este que explicaba, adicionalmente incrementa a todo el equipo el daño de Stellar Conduct un 25%. Esto es un talento, con lo cual esto no puede subir más del 25%. La cuestión es que muchos dirán, 25%. Pero esto compite con la C1 quizá de Kiki, porque Yaemiko sí es totalmente core en el equipo de Sandrone. Kiki da 50. ¿Por qué jugaría este señor y no Kiki? Porque el set de Stellar Conduct, que es verdad que sí puede activar Kiki, lo activa este muchacho y el set da 50% de daño de Stellar Conduct, aparte de mucho ataque al personaje que lo tiene, que también le vendría muy bien a Kiki. La cuestión es que si juegas Kiki en el equipo y Kiki va Geo Armada, llevarías a otro personaje que llevase este nuevo set de Stellar Conduct cuando lo active. Y Kiki solo puede activar ese set cuando activa Stellar Conduct, y aunque te la puedes jugar a los 2 segundos en campo esta Kiki de que active un Stellar Conduct con su reaplicación, no es bueno jugársela y es mejor activarlo tirando la ulti. La ulti de Kiki tiene cooldown de 20, lo que retrasa la rotación. Así que definitivamente los buffos generales de este señor son mejores en total que los de Kiki, sobre todo por el tema del cooldown de la ulti de Kiki, que es 20. Por eso no han bajado el cooldown de la ulti de Kiki, para que tú no retrases la rotación a 20 y sean 18, porque este señor activaría el bufo, lo que tendríamos 50% del set, más estos 25 del talento, 75% de daño de Stellar Conduct, sin retrasar la rotación a 18 segundos. Merece la pena, por supuesto. Y además os explico más. El otro personaje perfecto de este nuevo equipo de Stellar Conduct de Sandrone, en el futuro obviamente será la Sarina, pero por ahora es Odette, que es el otro personaje de la versión y que os traeré el kit pronto si no lo he subido ya al canal. Odette es un sub DPS espectacular que muy probablemente lleve, si se juegan equipos de Stellar Conduct, el set de Stellar Conduct que también lleva Yaemiko, y si se juegan equipos de Stellar Suite, el nuevo set de Stellar Suite que os dije cómo es en el vídeo de las armas, que seguramente ya lo he subido. Así que este señor termina siendo la pieza clave al final para los equipos como mínimo de Sandrone. Odette es sub DPS de los dos, de Sandrone y de Stellar Suite. Y siguiente talento, dice, enseña todas las especialidades locales de Sniesnaya. Es decir, quien saque a este señor C0 ya va a tener en el mapa para poder farmear mucho mejor. ¡Ya está disponible la app de la web del canal! Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app, así que os animo a descargarla, que está en
link aquí abajo en la descripción, tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo y por eso he podido lanzar la web tan pronto gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Así que señores, gracias y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Ahora, los dupes, porque como veis AC0 es un 30% de ataque y un 25 más el set, un 75% de daño de Stellar Conduct, que es algo parecido a Kiki, que tendrías 20 de ataque con el set de Geoarmada, un poco menos, y 100% de daño de Stellar Conduct, con la diferencia de que Kiki reaplica menos elemento para los stacks y que la rotación para activar todo bien sería de 20 segundos, lo que retrasa todo. Entonces, Kiki, porque es la comparación directa, porque son healers, ganaría a Alyosha AC0 los dos, solo que Alyosha es un 4 estrellas y tiene dupes. ¿Qué hacen los dupes? Pues bien, primero dupe. Cuando los personajes del equipo activan cualquier reacción electro, gana 15 de energía. Coste de 70 pasaría a coste de 55, que eso ya es un coste bastante bajo para ser un 4 estrellas. C2. Esto se va a activar una vez cada 18 segundos, una vez por rotación. C2. Extiende la duración de la ulti 6 segundos, con lo cual ya tendría 20 segundos de reaplicación con 18 de cooldown. Tiene full uptime y Kiki solo tiene 12 segundos de reaplicación con la habilidad elemental con 15 de cooldown y realmente uptime cooldowns totales de 20 por la ulti. Con lo cual aquí ya la reaplicación elemental hace que ganes muchos más stacks con Alyosha que con Kiki y termina empezando a darle ventaja, que esto es muy importante. C3 y C5 elemental y ulti respectivamente. La C4 dice: cuando el perro ataca, que se llama Tugarín, restaura vida de todos los personajes del equipo. Dice restaura vida de los personajes del equipo que menos vida tengan un porcentaje equivalente al 60% del ataque. Es decir, es más healing para que ya sea un hiper healer y pueda como competir con Kiki, porque seguro que alguno dirá en los comentarios: pero Kiki cuda más, miñi miñi. Eso es cierto, y Kiki es gratis, C0 además. Y luego, la C6. Aquí es donde este señor mejora por ahora ligeramente, o no tan ligeramente, por la reaplicación elemental, el full uptime, el overhealing y todo lo demás a Kiki. Pero solo es con la C6. La cosa es, ¿hasta qué punto? Y la pregunta es la importante, de hecho, ¿hasta qué punto este señor va a mantenerse relevante con esta C6 o lo van a power creepear en el mismo Sniesnaya con algún personaje que haga el mismo rol de este señor? Una especie de healer que quizás sea un healer increíble para jugar equipos de Stellar Conduct y de Stellar Swirl, que imagino que eso sería Cryo, más o menos. Pues bien, lo primero es que pensándolo así, el sub-DPS roto de Stellar Conduct y Stellar Swirl es Odette, que es Cryo y hace mucho daño fuera del campo. Y luego la Sarina sabemos que también va a ser Cryo y seguramente sea el best in slot. Con lo cual, hay dos opciones. Opción número 1, no se va a poder jugar 4 Cryos, que sea Sandrone, más el healer, más la Arconte, más Odette, porque son 4 Cryos y ahí no hay Stellar nada. Así que este señor podría sobrevivir. No creo que saquen un Electro Healer por gripeando a este señor de 5 estrellas. La otra opción es lo que estaba barajando con la comunidad, que no, esto no está en leaks, así que no se puede uno hacer una idea. Pero la otra opción es que quizás, como solo hay 2 reacciones, sabéis que hay un leak que dice que no hay Herboescarcha, que no hay nada de lo demás, quizás sacan 2 DPS de cada reacción. Como las reacciones son de 2 elementos, pues un DPS Cryo de Stellar Conduct, que es Sandrone, pero luego un DPS Electro de Stellar Conduct, que no va a ser sino puede que sea Valerie, que dicen que es Electro. Y lo mismo con Torbellino, con Stellar Swirl. Un DPS Anemo, aunque por ahí le van a meter un bufo al Barca para que sea un DPS Anemo de Stellar Swirl también, pero tampoco una locura. Y algún DPS Cryo, pero también se dice que igual le meten cosas de Stellar Swirl a Sandrone, no lo sé. Así que está raro. ¿Qué hace la C6? Básicamente, duplica el bufo de la marca, porque dice, ahora la marca que pegas con la elemental se puede stackear 2 veces. Significa que duplicas el bufo. Simplemente la primera vez tienes un stack, ahora son 2. Aquí la pregunta es, con el doble stack, ¿solo duplica el bufo de ataque
o también duplica el talento que hace que los personajes ganen 25% de daño de Stellar Conduct. La realidad es que no está bien definido, no está bien explicado. En caso de que esté bien explicado, hay dos opciones: que duplique el bufo de ataque, que son 30 por 2, 60 de ataque, más los 75, que son 50 del set, más 25 del personaje. Pero en caso de que también duplique el bono de Stellar Conduct, serían 50 base de Stellar Conduct, igual que Kiki, y 60% de ataque. Aquí ya se fulmina Kiki. Si le sumamos el set, son 100% de daño en Stellar Conduct, más 60 de ataque. Y adicionalmente le mete 100 de maestría a todo el equipo. Recordemos que hay bufos como el de Diona o el de Beidou que le meten 200 al personaje en campo. Estos son 100 a todo el equipo. Entonces, a C6 este señor se vuelve bastante mejor que Kiki y parece un poco imparable, sinceramente. Así que este es el kit de Alyosha. No quería extenderme mucho, explicaros un poco lo que podría llegar a pasar, tanto con lo que sí sabemos como con lo que aún no conocemos. Dejadme en los comentarios si os parece que está muy fuerte. A mí a C6 me parece que sí, pero vuelvo a repetir, no sabemos la consonancia estelar, no sabemos si duplica la C6 ambos bufos o solo el bufo de ataque. Yo creo que solo el de ataque, pero a lo mejor son los dos, y no sabemos qué planes tiene Hoyoverse para Sniesna ya, porque está un poco raro eso de que solo haya 2 reacciones nuevas y ya tengamos un DPS de ellas, con lo cual solo nos falta otro DPS y saldrá la 7.1, con lo cual, ¿qué saldrá la 7.2? Y luego en la 7.3 llega el Arconte. ¿Qué harán en la 4? Porque recordemos que es verdad que en Notfree salieron 5 equipos distintos. Salieron el Barca, Torbellino, Piro y el Logen Derretidos, y 3 equipos lunares con mecánicas y reacciones nuevas. Entonces, quizá tiran de 2 reacciones nuevas y 2 DPS por cada reacción para que la gente elija un poco, y luego quizá full buffos a equipos antiguos sacando algún DPS para que sea el top de esa nueva reacción. No sé qué va a pasar, pero sí que intento pensar en cuánto sobrevivirá este señor o cuánto puede merecer la pena sacarlo C6 o cuándo reruneará para los mains Sandrone, que como mínimo sí es el best in slot inicial de Sandrone, al igual que Odette en la 7.0. Poquito más, pronto os traigo el kit de Odette, dejadme en los comentarios si queréis verlo y cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.